¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí visitando este canal. Yo soy Gus Wacker. Y bueno, antes que nada, los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. No se olviden de compartir el video, dar like y estar al pendientes de las notificaciones. Bueno, estamos presentando este video que es demostrativo. Es demostrativo, no es canal de servicio técnico, lo aclaro muy bien porque la gente luego se confunde. Ok, en este video vamos a exhibir y vamos a ver qué tal suena este equipo que estamos viendo a cuadro. Se trata de una radiograbadora de la marca Sony, modelo CFD-S01. Este modelo ya lo hemos tenido anteriormente aquí en el canal, por lo tanto, y debido a que la gente, no todos, pero algunos se quejan de que el tiempo, etcétera, etcétera, pero vamos a hacer lo más pronto posible como si me anduvieran correteando prácticamente, ¿ok? Entonces, para las personas que deseen saber más a detalle qué onda con las funciones o los botones aquí de este equipo, les voy a dejar uno de los videos anteriores de este preciso modelo CFD-S01. Mientras tanto, vamos a ir directamente a probar el equipo, no sin antes mencionar a grandes rasgos qué es lo que podemos hacer o qué no podemos hacer con este equipo. Bueno, vamos a empezar primero con lo que es la estética del producto. Como podemos ver, la verdad, a mí en lo personal, este es uno de mis favoritos y la verdad sí se ve muy bien y se escucha muy bien. Más adelante lo van a poder constatar. La estética es muy agradable, tiene una combinación de colores grises, plata, con tonalidad de gris más oscuro, muy bonito. Y la verdad, en estos tiempos ya es muy difícil encontrar equipos que estén en estas condiciones. Muchos de ellos tienen la antena quebrada. Estaba revisando en mi archivo de productos que he vendido antes de este mismo modelo. Este es el número 4, es la cuarta vez que lo tengo aquí. Entonces, eh, el último estaba con la antena quebrada, no tenía la tapa de pilas y tenía pues detalles estéticos. Entonces, como les acabo de mencionar, no siempre los vamos a encontrar en estas condiciones que la verdad son muy buenas, ¿ok? Estamos hablando que estos productos son de inicios de la década del 2000, entonces pues saquen la cuenta, ya en 2024 ya pasaron más de 20 años, ¿ok? Nuestro querido suscriptor amigo aquí, señor Cortés, Rodrigo Cortés, él si ve este video, muy amablemente nos ayudará a descifrar qué año salió este producto, ¿ok? Vamos a ver si por ahí le atinamos 2003, 2004, no estoy seguro, ¿ok? Bueno, entonces estamos diciendo la estética está muy bien, todos sus botones, todo está muy bonito, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que es qué tipo de discos compacto, porque es una radiograbadora que acepta discos compacto del tipo originales, discos grabados conocidos como discos pirata, discos regrabables por sus siglas CD-RW, más sin embargo, y aunque no lo crean, no es compatible con MP3, ¿ok? Digo, para los que nos tocó vivir aquellas épocas, sabemos antemano que no es compatible con MP3, pero hay algunas personas que sí dan por hecho que debe de ser compatible o lo debe aceptar. Más adelante vamos a poner un disco MP3 para que vean exactamente qué es lo que pasa. ¿Ok? Mientras tanto, bueno, maneja lo que es el formato disco compacto, maneja el formato cassette estándar y también la banda de radio AM/FM, así como también vamos a poder extraer la señal de audio y lanzarla a un sistema de bocinas externo o bien a un amplificador consola de mayores prestaciones o potencia, ¿ok? Eh, Sin embargo, este equipo, así como está, con sus bocinas originales, realmente brinda excelente nivel de volumen. Por lo general, cuando están de sus 10 o 9.3 puntos que tienen de volumen, cuando están a 5.3 o 6 puntos de volumen, ya se está escuchando fuerte, ¿ok? Digo, no es una radiograbadora que te va a armar te va a cubrir un gran salón,
pero la verdad sí te va a cubrir un espacio de pequeño a mediano, ¿ok? Entonces, y sí te va a dar muy buena calidad de audio, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer aquí bueno, vamos a mostrar antes, aquí tiene su manija para transportarla. También tiene su antena original que está en excelentes condiciones, aquí la vemos y ahí está la puntita de la antena, ok, ahí lo pueden ver, está perfecto, todo bien y se puede estirar, tiene muy buena longitud, ok. Y esta radiograbadora ya fue sometida a limpieza. Todos los productos que presento aquí en el canal, todos no crean que, o sea, por más mínimo que sea, pero todos pasan servicio de limpieza. Limpieza externa, limpieza a lo que es el compartimento del disco compacto, limpieza a lo que es la casetera también en este caso, ¿ok? Y todo lo que se requiera limpiar. Ya por ejemplo, cuestiones como aquí, tiene una pequeña abolladura. Digo, aquí a cuadro casi no se nota. Aquí está todo perfecto. Y este tipo de cosas ya no se pueden, digo, sí se pueden reparar, pero ya sería desarmar todo el equipo y hacer una reparación más embromosa. Entonces, realmente este equipo está pues en las mejores condiciones, le digo, tiene más de 20 años seguro y pues aquí vamos a verlo en plena acción. Ok, entonces lo estético, lo físico está excelente. Al final voy a mostrarles lo que es el compartimento de pilas, que están las espirales, los contactos en óptimas condiciones, nada de residuos de sulfatos o óxido, nada de eso. Ok, viene con su cable original que está en perfecta condición. Aquí lo tengo, este es su cable original. En este momento tengo otro que es el que uso personalmente para mis equipos, entonces lo vamos a probar con el otro cable. Ok, entonces en la parte superior aquí tenemos una salida de 3.5 milímetros para audífonos, que es por donde vamos a sacar la señal de audio. Ok, tenemos tres botones aquí al frente, de derecha a izquierda: tape, cassette, radio, CD. Cada vez que tú quieras escuchar el CD tienes que indicarle CD, presionar CD, o quieres escuchar el cassette, entonces presionar tape, ¿ok? Igual para cambiar banda AM/FM tienes que pulsar aquí donde dice radio, ¿ok? Su botón de encendido, power, los controles de la casetera, de reproducción, que obviamente fácil. El botón de rec no va a bajar si no tienes un cassette instalado, ¿ok? Menciono esto porque de repente me comentan que por qué no baja, es debido a eso. Controles de volumen, controles de reproducción para el disco compacto y pues bueno, aquí hay un botón que dice Mode, que es modos, el display, que es para ver los tiempos tanto cumulativo como cuenta regresiva, y qué más, el famoso Megabass, que es el refuerzo de bajos. Ok, bueno, vamos a encender el equipo. Ahí está, ya está encendido. Realmente no van a alcanzar a ver lo que es la pantalla, pero aquí les voy a mostrar. Miren, ya encendió, ahí está todo bien. Más adelante vamos a ver bien cómo está eso, ok. Bueno, entonces mira, ya nos lanza la leyenda de que dice no disc. Efectivamente es correcto, no hay disco al interior, ok. Entonces vamos a sacar nuestro cable aquí de 3.5 milímetros. Ya lo tengo aquí listo para en unos momentos más sacar la señal de audio. Ok, bueno, vamos a ir primero con la radio. Voy a bajar el volumen 2.1. Vamos a ver cuánto es el máximo que da, porque me quedé con la duda. Algunos casos son 9.3, otros son 10. 10 puntos, volumen máximo es 10, ya está. Ok, realmente no es necesario subirlo tanto porque tienen muy buena potencia. 7, 8 niveles ya es bastante bueno, ok. Entonces vamos a ir con la radio. Ok, ahí está la radio. Vamos a navegar. A ver. Déjame regresarme. Ok, ahí está. Solamente unos cuantos segundos por cuestiones de copyright, ok.
Mira, vamos a poner esta estación, a ver. Ahí está. Okay. Ahí está una estación. Vamos a echarlo hacia atrás. Solo grandes éxitos, aquí en la nueva radio, El Sol 107.7 FM, solo ídolos. Vamos a cambiar AM, estación AM. Ok. 1550. Soy el gallo Sixto. La timidez del primer beso. Ok, ahí lo dejamos. Esto fue solamente una probadita para que vean que sí logra avanzar en los cuadrantes, tanto hacia adelante como hacia atrás, en ambas bandas. Y bueno, chequen que la antena ni siquiera la ha extendido, está en su posición de reposo y aún así logró identificar algunas estaciones en lo que es pues ambas bandas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es solamente una probadita así rápido. Entonces, ahora vamos a ir con el formato esperado, que es el CD. Cambiamos aquí CD y vamos a probarlo con nuestros discos. Ok, miren. Aquí tenemos un disco que es disco de audio normal, grabado, pirata, copiado, como quieran llamarle. Entonces lo vamos a cerrar. Ahí está leyendo y se escucha. Listo. Son 30 canciones, 77 minutos con 13 segundos. Lo voy a voltear un poquito, mira, ahí está. 30 canciones, 77 con 13 segundos. Ok, ahí lo identificó, está perfecto. El tiempo de reconocimiento es aceptable, normal. Ok, todo va bien. Ok, vamos a dar playback. Hacemos una pequeña pausa. El Megabass ya está aplicado en este momento. Hay otro modelo de radiograbadoras que el Megabass sí es más notable precisamente por la estructura que tienen. Tienen puerto de bajo, etcétera, etcétera. Entonces, cada radiograbadora está diseñada para cierto propósito o cubrir ciertas necesidades. Y pues esta, como les acabo de decir, no es para un lugar demasiado amplio, sino es más bien para un espacio de pequeño a mediano más o menos. ¿Ok? Sigamos. Vamos a adelantar hasta el 8. Vamos a adelantar unos segundos. Ok, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a configurar o activar el modo aleatorio. Aquí en Mode tiene varios modos, por ejemplo repetir una pista quiere decir que ahorita la pista número 8, al terminar esa pista, si dejo activado lo que es la flechita y el número 1, que significa repetir una sola pista, la vuelve a tocar desde el inicio, la número 8, que es la que actualmente estamos escuchando. Ok, vamos a cambiar ahora repetición, quiere decir que se termina el disco y vuelve a tocar todo el contenido del mismo en orden original. Ok, vamos a ir, aquí aparece Shuffle, que es aleatorio, Shuffle, ese es el modo aleatorio. Entonces ella va a escoger
canciones pues al azar, ¿ok? Otra vez aleatorio con repetición, programado y debe ser programado con repetición. Esos son los modos que ofrece. Vamos a dejarlo en aleatorio sin repetición, ¿ok? Sigamos. Que escoja otra canción. Ok, la 21. Ahí está 21. Otra al azar. 16. Es la canción 29. Son 30. La canción número 2. Ok, vamos a hacer una pausa en esta canción y demos la bienvenida a lo que es el formato cassette, ok. Bueno, suponiendo que estamos escuchando este disco y digamos esta canción me gusta, la quiero capturar en un cassette para escucharla, pues porque tengo una DEC, un reproductor de cassettes, entonces quiero escucharlo en formato cassette. Entonces vamos a escuchar vamos a grabar esa canción en cassette, ok. Entonces aquí vemos el cassette. De hecho vamos a regresar aquí el contenido. No estoy seguro si tendrá algún fragmento que esté mal a la cinta porque pues ha sido usada en diversos equipos. Esta forma que tiene aquí la bandeja me gusta porque tiene como una curvita que desliza el cassette muy pero muy suave. Solamente ya lo dejas, lo sueltas y ahí está, cae perfecto. Ahí está, ok. Entonces voy a regresar la cinta. El sentido de cómo gira la cinta, aquí en los controles, playback, corre de derecha a izquierda la cinta, ok. Entonces carrete vacío, lado izquierdo, carrete lleno es lado derecho. Va en este sentido de giro, ok, en contra de las manecillas del reloj. Entonces para realizar desde el inicio vamos a presionar este botón. Si lo estoy rebobinando, vamos a ver si... Ah, ok. No, entonces era del lado opuesto.
Aquí mira, vamos, ahí, ahora sí. Se me equivoqué de sentido. Ahorita se debe de autodetener. Bueno, no todos los modelos se autodetienen, es lo de menos, lo detenemos manualmente. Ok, entonces vamos a hacer grabación, un solo toque a la tecla aquí del círculo rojo de Rec. Ok, cuentas como unos 5 7 segundos aproximadamente. Lo malo es que no tiene la ventana para ver el cassette que está dando vueltas, es lo único que no me gusta de este modelo. Okay. Todo lo que estamos escuchando se va a grabar. Ok, hasta ahí vamos a dejar. Regresamos al cassette. Ahí está. Y ahora vamos a escuchar a ver qué tal. Vamos a presionar tape. Ok, el disco se detiene, ya no está girando. Y vamos a dar playback. A ver qué tal. Ahí está. Ok, perfecto. Y ahí podemos escuchar el sonido característico de los cassettes o el formato cassette. Es un sonido que tiene un pequeño como un sonido como atmósfera, como un pequeño ¿cómo lo podríamos decir? Como un sonido de S al final, pero muy fino en el fondo, ¿ok? Entonces el cassette siempre va a tener ese sonido muy distintivo. eh, que no lo vas a encontrar en servicios de streaming ni en ningún otro formato, ¿ok? Al igual que el formato CD es bastante nítido, claro, muy avivado el sonido, pues también, ¿ok? Son dos formatos que cada quien tiene lo propio, ¿ok? Vamos entonces a grabar otra canción en este cassette, porque, bueno, tal vez algunos dirán, ah, pues ya lo tenía grabado, o no sé, vamos a leer otra vez este disco, vamos a leerlo. Cambiamos aquí a CD, le ponemos Shuffle, otra, bueno, hay que dejar que lo identifique. Ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle Shuffle, Playback. Escoge una canción al azar. Vamos con otra. Perfecto, vamos a grabar esa canción, la vamos a grabar precisamente encima de lo que ya ustedes escucharon. El cassette ya está rebobinado, ya se encuentra listo para grabar encima de la primera canción que acaban de escuchar. Ok, entonces para aquellos que se preguntan si los cassettes se pueden grabar varias veces, sí, efectivamente podemos grabar. En cambio, el disco compacto, pues al menos los que son grabables o copia solamente una vez, excepto los regrabables que sí se pueden grabar mayor cantidad de veces. Ok, vamos entonces a grabar esta canción en cassette. Rec, ok, y damos playback en CD. Ok, stop, regresamos, quitamos la pausa, ya está. Ok,
Vamos a escoger tape, damos playback. El volumen se mantiene, es el mismo, no voy a cambiar nada de volumen. Y ahí acaban de escuchar también enseguida de esta segunda canción, escuchamos parte de la primera que grabamos en ese cassette. Entonces, ya como pudieron ver, se puede grabar perfectamente de disco a cassette. Igual se puede grabar de radio en cualquiera de las dos bandas directo a cassette, ¿ok? Si por ejemplo ustedes están escuchando alguna canción, algún programa que les interese, etcétera, lo pueden grabar de esa manera directamente a cassette. Entonces, bueno, vamos a reproducir otro cassette que tenemos por aquí grabado con música sin derechos de autor y reproducimos. Ok, vamos a adelantar más. Vamos a regresar. Regresamos más. Pausa. Ok, vamos a reproducir el otro lado de este mismo cassette. A ver, vamos a sacarlo. A veces puede que no quede bien ensamblado. Ahí está. A ver cuál sigue. Ahí está. Ok, vamos a bajar un poquito el volumen. Ahorita vamos a volver a subir. Ok, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ofrecer un ejemplo de cómo se escucharían. Existen otro tipo de cintas para aquellos que no saben. Las cintas del tipo 2 y 4, que son cintas de metal, de óxido de cromo y metal respectivamente, tipo 2, tipo 4. Entonces,
Yo tengo un par de cassettes de ambos tipos, pero vamos a hacer la prueba con el tipo 4, que es el de mayor calidad. Entonces, este tipo de cintas ofrece un sonido bastante, pero bastante claro, casi a la par de lo que sería un disco compacto. Entonces, si ustedes tienen o pueden conseguir cintas tipo metal, pues va a ser la experiencia mucho mejor de lo que acabamos de escuchar. Solamente vamos a escuchar unos cuantos segunditos por cuestiones de copyright. Para quien desee escuchar mayor duración de este cassette con música conocida, música con derechos de autor, lo vamos a compartir un video corto en la descripción, el cual os va a llevar a nuestra página de Instagram. ¿Ok? Ahí tenemos fotos, tenemos videos de otros productos y también nos pueden escribir. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí la cinta. Ok. Si del otro lado. Ok, vamos a regresarla un poquito. Del otro lado. Este tipo de, sobre todo esa música en cintas de este tipo, en estos equipos, olvídense, la verdad se te hace cortísimo cuánto dura pues un cassette. Por ejemplo, el de tipo 4 es MA60, que es duración de 60 minutos. Pero la verdad, híjole, se va súper rapidísimo. Ok. Tenemos aquí, bueno, decíamos que íbamos a solamente con uno, pero ya que estamos aquí, vamos a hacer la prueba con el tipo 2, que es el óxido de cromo. Ok. Es una cinta también especial. Entonces, ya tiene música, vamos a escucharla. Ok. Bueno, aquí ya se acabó la música. Ahí está. Ok, ahí está. Listo. Pues bueno, esa es una probadita de la música con derechos de autor en cintas del tipo metal. Tipo 2, tipo 4. Ok, bueno, vamos a abrir aquí la compuerta, sacamos nuestro disco. Ya dijimos que es un disco grabable. Y ahora vamos a hacer el intento de leer un disco en formato MP3, porque hay personas que son demasiado optimistas y asumen que estos equipos sí pueden leer MP3. Ok, aquí está disco MP3, música de YouTube. Ok, es un disco grabado normal, pero en formato MP3. Vamos a cambiar a CD. Esperamos a que lo reconozca. Y ahí está. Dice que tiene pues solamente una pista que dura 71 minutos con 14 segundos. Ya desde ahí pues no es correcto, porque sabemos que no es una pista, sino son, no recuerdo exactamente cuántas, pero sí son, no sé si 70 o tal vez cerca de 100 pistas. No recuerdo exactamente, pero sí son bastantes. Ok, vamos a darle playback. Y ahí está. Está avanzando el tiempo, se está reproduciendo la pista que dice que contiene, pero no estamos escuchando absolutamente nada. Este caso ya nos había comentado una persona que compró un equipo y nos mandó decir por mensaje, puse a reproducir un disco MP3, pero solamente se queda circulando el tiempo, avanzando, pero no escucho nada de audio.
amigo, amiga, es que estos equipos nunca fueron compatibles con MP3. Eso es lo que pasa cuando tú tratas de reproducir un disco MP3 en un equipo que no es compatible con. ¿Ok? Entonces, olvídense que podemos reproducir MP3 en estos equipos. ¿Ok? Entonces, descartado el formato MP3. Ok, ya casi llegando a recta final. Nos falta lo que es pasar el audio vía salida de audífonos con nuestro cable aquí de auxiliar. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a bajar el volumen, ahí está, lo más que se pueda, y vamos a escuchar la señal en nuestro amplificador. Este amplificador, quiero decirles que es un amplificador pequeño, no es muy grande. ¿Dónde está el cassette? Este es el cassette, ok. Es un amplificador de 10 watts, acústico, Ibanez. Entonces vamos a sacar la señal a ese dispositivo, ok. Vamos a escoger otro disco, no vamos a escoger el mismo. Este es un disco de audio normal, tiene 30 pistas, son pistas muy cortas. Colocamos, esperamos a que lo reproduzca, y mientras tanto vamos a colocar nuestro cassette que ya estamos reproduciendo hace unos momentos. Ok, ahí está. Entonces ahí está listo. Vamos a bajar aquí el volumen, ahorita lo vamos a ir subiendo poco a poco. Ok, entonces vamos a ponerle modo aleatorio, shuffle, listo, ya que reproduzca el disco. Ahí está reproduciendo. Vamos a subir un poquito el volumen. Ok, vamos a pausar, detenemos, y ahora va a ser el turno del cassette, ok. Entonces vamos a escuchar. Si se dan cuenta, ahorita que le hicimos zoom aquí al display, el volumen está a 3.3, me parece, 3.2, 3.3, y usando lo que es un amplificador o un sistema de bocinas externo, es como un multiplicador, ok. Entonces, si no te basta lo que es la calidad o la potencia del equipo, lo puedes conectar con salida de audífonos, así como lo estamos haciendo en este momento, y el sonido pues sí se te va a aumentar muchísimo, ok. Entonces vamos a cambiar a cassette, bajamos, vamos a dejarlo en 2.1. ok, aquí voy a regresarme más. Reproducir.
Ok, ahí está. El formato cassette siempre va a manejar mayor calidad de bajo, especialmente dependiendo mucho del tipo de cinta que utilices. Recuerda que las cintas de tipo metal son más agudas y las cintas pues de tipo 1 son cintas que tienen un poquito más de lo que, bueno, menos agudo y más grave, ¿ok? Entonces, bueno, vamos entonces a bajar aquí todo nuestro volumen y vamos a apagar nuestro amplificador. Listo, ok. Entonces, como les comenté, estamos usando un amplificador solamente de 10 watts de potencia. Digo, tenemos otro ahí de 60 watts, pero olvídense, ese si lo conectamos ya hace un tremendo sonidazo, ok. Entonces, a eso es lo que me refiero, de que si ustedes utilizan un sistema de bocinas, un teatro en casa o una consola, no sé, cualquier otro equipo que sea de mejores prestaciones de audio, le van a sacar muchísimo provecho, porque como tiene su salida de audífonos, ahí pueden sacar la señal y amplificarla. Ok, entonces, pues bueno, como pueden ver, este equipo está funcionando de manera estupenda, excelente, sin problemas, con muy buena calidad de sonido. Para cada uno de los formatos es acorde a lo que tiene que ser. Y pues bueno, hace la reproducción y grabación en cassette sin problema también. La sintonización en ambas frecuencias. Todo muy bien, ¿ok? Vamos a desconectar aquí nuestra enchufe. Así se mira por la parte posterior y así estaba la antena cuando sintonizamos. Aún estando en reposo logró captar estaciones sin problema. Ok, bueno, vamos entonces a abrir el compartimento de pilas. Así está de la parte de la base. Ok, vamos a ver aquí. Y ahí lo pueden ver, son las espirales completamente limpias, impecables. El número de serie es terminación 774. Ahí lo pueden ver, 774 es el número de serie. Y las espirales están completamente impecables, están perfectas. Puede funcionar estando conectado a lo que es corriente alterna de 110 volts. Así como lo acaban de ver, estando conectado a corriente alterna de 110, o también pueden usar 6 pilas de tamaño C, ok, 6 pilas tamaño C de 1.5 volts cada una, ok. Entonces, pues bueno, esta radiograbadora está al 100%, se mira muy bien y se escucha sensacional, ok. Y como dije, hay otros modelos que son pues de mayores dimensiones, tienen otro tipo de sonido, mayor potencia, bajo, etcétera. Pero la verdad, para el tipo de radiograbadora que es y su antigüedad, que seguro tiene más de al menos 20 años y los tiene, pues está súper bien, ¿ok? Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apóyenme con un like, compartan el video con sus amigos, comenten, ahí estamos atentos a los comentarios. Y no se olviden también de visitar nuestro Instagram, nuestra tienda en línea en la descripción. Siempre los fomento a que lean, por favor, la descripción. Ahí van a encontrar un video previo a este, que bueno, prácticamente no va a hacer mucha falta porque creo que está muy bien cubierto todo el tema. Y sin embargo, ahí se los voy a compartir. Les voy a compartir el enlace directo a nuestra tienda en línea. Quien desee comprar este y otros productos que tenemos disponibles, con mucho gusto estamos a la orden para enviarlos, ¿ok? También vamos a compartir nuestro Instagram, ya lo mencioné. Vamos a dejar un video con música con derechos de autor en ambos formatos, disco compacto y cassette, ¿ok? Bueno, pues queremos mandar saludos. A ver, voy a mandar saludos en este video ahorita que me estoy acordando, porque luego la gente de repente me dice, hey, no me saludaste. Bueno, saludos, Yadira Corona, muchas gracias, Yadira Corona.
por escribirnos. Ya nos habías mandado un comentario que pediste saludos. Pues bueno, espero veas este video y te lleguen los saludos, ¿ok? Igualmente saludos para Cosme Pereda, también para Ezequiel, que está en Argentina, Gabriel Vargas aquí en México también. ¿Quién más? ¿Quién más por aquí se me pasa? Si de repente se me olvida alguien, pues bueno, no es mala onda, ¿ok? Pero en general, a todos, muchísimas gracias por visitar estos videos, por apoyar, compartiendo, comentando, todo de verdad, muchísimas gracias, ¿ok? Yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención, que esté muy bien. Hasta luego.